Un ataque en Bondi Beach ha irrumpido en las noticias y ha dejado a muchos con una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estará la profecía bíblica cumpliéndose ahora mismo? Esa pregunta corta, casi inmediata, encierra miedo, esperanza y una necesidad urgente de interpretar los hechos con ojos de fe y cabeza fría. Antes de decir algo definitivo, conviene detenerse. Lo que sabemos sobre el incidente en Bondi Beach aparece por ahora marcado como indefinido en varias fuentes. Hay versiones y rumores y hay hechos que deben ser verificados. Pero precisamente por eso, porque hay incertidumbre, conviene acercarnos con cautela teológica y con un criterio que respete tanto la escritura como la realidad humana. Imaginen la escena: una playa conocida por su tranquilidad, el oleaje, la gente dispersa, la rutina socavada por un hecho que nadie esperaba. Esa imagen nos sacude porque vivimos en un tiempo que, desde distintas perspectivas, parece frágil. Y la Biblia, que ya habló fuerte sobre el curso de la historia humana, nos enseña a mirar los signos con discernimiento. Hoy quiero caminar con ustedes por ese discernimiento, mostrar cómo la profecía ha actuado históricamente, qué criterios usamos para reconocer un cumplimiento profético y cómo, en silencio de hipótesis y con la etiqueta de indefinido donde corresponde, podemos pensar la posible relación entre un suceso contemporáneo y las Escrituras. Si esta palabra te toca, comenta "oí" y dale like. Eso ayuda a que más personas escuchen esta advertencia y esta esperanza. Hace 2000 años, y aún antes, las profecías se cumplieron con una precisión que cambió el mundo. No lo digo para imponer certidumbre donde no corresponde, sino para recordar un patrón real que la historia bíblica nos presenta. Tomemos 3 ejemplos que la tradición cristiana y los evangelios repiten con fuerza porque sirven como base para toda interpretación responsable. El primero es el nacimiento del Mesías en Belén. En el Antiguo Testamento encontramos la afirmación de que el nacimiento del gobernante de Israel vendría de Belén. Véase Miqueas 5:2. Cuando los evangelios relatan el nacimiento de Jesús, ellos lo sitúan precisamente en esa localidad, y los evangelistas interpretan ese hecho como cumplimiento de la promesa. Mateo, por ejemplo, coloca en su narrativa la llegada de los magos, y en su hilo interpretativo contrapone las expectativas humanas con el designio divino. El punto teológico no es un ejercicio erudito, es demostrar que Dios habló con anticipación y que la historia posterior manifestó ese anuncio. Hay una correspondencia clara entre texto y acontecimiento. El segundo ejemplo es la huida de la Sagrada Familia a Egipto y su retorno. Mateo 2, en un pasaje que remite a Oseas y que cita la frase "de Egipto llamé a mi hijo", Mateo 2:15, presenta la migración no como mero itinerario humano, sino como una realización de palabras antiguas. Este patrón, una palabra profética que encuentra su forma en la experiencia humana, es clave para entender cómo Dios opera en la historia, no desde fuera del tiempo, sino valiéndose del tiempo y la contingencia para manifestar su plan. El tercer ejemplo definitivo es la resurrección. Cuando los discípulos y las primeras comunidades se enfrentaron al hecho insólito de la vida después de la tumba, interpretaron ese evento a la luz de las Escrituras y proclamaron que la victoria de la cruz estaba precedida y acompañada por promesas antiguas. Los relatos de la resurrección, véase Mateo 28:5-6, Lucas 24, muestran cómo un acontecimiento singular fue leído como cumplimiento de la esperanza mesiánica. Dios rectificó la amenaza de la muerte y confirmó su palabra. Estos 3 ejemplos nos enseñan el patrón: una promesa textual, un acontecimiento histórico y una interpretación comunitaria que conecta palabra y hecho. Eso no quiere decir que todo hecho contemporáneo que recuerde un pasaje antiguo sea automáticamente cumplimiento. Significa, sin embargo, que leer la historia a la luz de la profecía bíblica es legítimo y muchas veces providencial, siempre que obedezca ciertas reglas elementales de interpretación. ¿Cuáles son esas reglas? Aquí propongo 5 criterios prácticos para distinguir entre una lectura responsable y una especulación peligrosa. Primero, correspondencia textual. Una declaración profética tiene que relacionarse de manera auténtica con el hecho que se afirma como cumplimiento. No basta una similitud superficial. La conexión debe sostenerse en el tema, en las imágenes y en la intención del texto bíblico. Si un pasaje habla de dispersiones entre naciones en el marco de juicio y restauración, no podemos forzar que cada acto de violencia en la actualidad sea esa dispersión. Tenemos que preguntar, ¿qué significa ese pasaje en su contexto original
y cómo se vincula legítimamente con el suceso que vemos. Segundo, señal obvia. En los cumplimientos históricos reconocidos por la vida de Jesús, la señal fue tan evidente que las comunidades interpretaron el hecho con claridad. El nacimiento en Belén para los autores evangélicos no fue un detalle menor, fue parte de una red de referencias que apuntaba al mismo desenlace. Por tanto, cuando evaluamos un episodio contemporáneo, preguntémonos si hay indicios múltiples y convergentes que hagan la conexión plausible. Tercero, testimonio múltiple. Los evangelios y las cartas no dependen de una sola voz. Hay convergencia de testimonios, hay memoria comunitaria. Una sola noticia sensacional, difundida en redes sin verificación, nunca debe convertirse en la base para una gran afirmación profética. Buscamos, pues, fuentes y corroboraciones históricas y periodísticas confiables. Cuarto, coherencia histórico-teológica. El pasaje que se propone como cumplido no puede ser arrancado de su contexto para servir a un argumento de ocasión. Por ejemplo, no se puede tomar un texto mesiánico que habla de redención universal y transformarlo en un anuncio de castigo particular sin explicar por qué ese desplazamiento hermenéutico es válido. Quinto, humildad interpretativa. Toda lectura profética debe admitir su carácter provisional cuando se aplica a sucesos modernos. La Biblia nos llama a la humildad del discernimiento porque somos observadores dentro de la historia. No tenemos todas las piezas del rompecabezas. Por eso, una postura responsable distingue entre lo que podría indicar y lo que afirma con certeza. Estos criterios no son frenos para la fe, son protecciones éticas y teológicas para que la fe no se convierta en pánico, en angustia, o peor, en justificación para la violencia o la persecución. Ahora, con ese marco, volvamos a Bondi Beach y veamos cómo podemos hablar con seriedad. En primer lugar, reitero, muchos de los detalles que circulan en redes sobre el incidente aparecen como indefinidos, y varios informes necesitan verificación oficial. No diremos cifras, no asignaremos responsabilidades, no inventaremos nombres ni motivos. Lo que sí podemos hacer es situar el suceso en un horizonte interpretativo. Si los informes confirman que hubo un ataque violento, ¿qué lecturas proféticas son responsables de considerar? Una lectura posible es la de la persecución. Jesús mismo advirtió a sus seguidores sobre la posibilidad de ser perseguidos. Véase Mateo 24, Lucas 21. En esa tradición, episodios de violencia contra creyentes o contra la sociedad en general pueden ser señales de un mundo que se tensiona hacia el conflicto religioso y moral. Si en Bondi Beach las víctimas o los atacantes pertenecen a comunidades de fe, o si el hecho tiene un trasfondo ideológico, podríamos analizarlo desde la experiencia de persecución que la historia bíblica describe. Pero eso solo sería válido si las evidencias apuntan a un motivo así. De no ser así, no debemos forzar esa lectura. Otra hipótesis es la de señal de los tiempos en un sentido amplio. Las escrituras hablan de temblores en los lugares y de la intensificación de la violencia en el fin de los tiempos como comienzo de dolores, Mateo 24, 6 al 8 y pasajes paralelos. Aquí es vital la precisión. Esos textos no son un manual para diagnosticar cada incidente aislado. Más bien hablan de patrones, aumento de guerras, calamidades y un clima moral que anticipa la consumación. Si observamos en varios lugares del mundo un incremento sostenido de ataques, atentados y tensiones sociales, entonces podríamos hablar de un patrón que coincide con las descripciones bíblicas. Pero el hecho aislado de Bondi, por bello y trágico que sea, no basta para declarar la consumación profética. Un tercer ángulo hermenéutico es la advertencia moral. La profecía bíblica a menudo actúa como llamado a la conversión. Muchos profetas del Antiguo Testamento relacionaron crisis concretas con desviaciones morales de un pueblo, y respondieron no solo con juicio, sino con invitación a la reforma. En ese sentido, cualquier catástrofe humana puede ser leída, con cautela, como una llamada a volver a Dios, a atender al prójimo y a corregir estructuras que permiten el mal. Esta lectura no es automática ni acusatoria, es pastoral. En lugar de señalar culpables sin pruebas, se centra en la responsabilidad colectiva y en acciones concretas, cuidado con los vulnerables, apoyo a las víctimas, revisión de políticas públicas. Importante, en cada una de estas pistas interpretativas se requiere evidencia documental y discernimiento comunitario. No basta la imaginación ni el sensacionalismo mediático. A medida que presentamos estas hipótesis, aparecen desafíos éticos que la Iglesia debe afrontar. Primero, el lenguaje que usamos importa. Hablar de señales puede tranquilizar a algunos y aterrar a otros. Por eso, cuando señalamos una posible relación entre un suceso y la profecía,
Debemos hacerlo con expresiones condicionales. Podría indicar, si los informes confirman, una lectura responsable sería: esto evita el alarmismo y sostiene el testimonio cristiano. Segundo, la reacción pastoral tiene que priorizar la compasión. Los remitentes del mensaje profético no pueden sustituir el abrazo por la prédica. Que un evento parezca profético no anula la urgencia de atender heridos, de acompañar emocionalmente a afectados, de orar con y por quienes sufren. La predicación tiene que estar al servicio de la consolación, no de la especulación. Tercero, hay un riesgo público, la tendencia a buscar responsables fáciles. Las comunidades creyentes deben ser las primeras en resistir la tentación de señalar colectivos enteros como culpables. La Escritura condena el linchamiento moral y la acusación sin juicio. Por ende, antes de proclamar que cierto grupo busca la ruina, o que una minoría es responsable del mal, exigimos pruebas. La justicia sin precipitación es parte de la ética profética. Si aceptamos estas pautas, entonces podemos volver a la pregunta inicial con un enfoque metódico. ¿Qué tendría que suceder para que pudiéramos decir con responsabilidad que un hecho moderno cumple una profecía bíblica? Necesitaríamos al menos correspondencia temática, evidencia múltiple y convergente, testimonio de comunidades de fe, y un marco hermenéutico que respete el contexto del pasaje propuesto. Sin esas piezas, cualquier afirmación es prematura. Ahora bien, hay algo que quiero subrayar con fuerza. La soberanía de Dios no invalida la urgencia humana. La Biblia presenta a Dios actuando en la historia, pero también exige que los creyentes actúen con sabiduría. Esa doble dimensión, Dios que gobierna y el pueblo que responde, nos lleva a tres acciones concretas ante un hecho como el de Bondi Beach, incluso cuando varios detalles estén indefinidos. La primera acción es la oración informada. No una oración basada en rumores, sino una intercesión que busque claridad. Señor, danos luz para entender y coraje para actuar. Orar por las víctimas, por las autoridades encargadas de la investigación y por las comunidades afectadas es un deber cristiano. La oración, entendida bíblicamente, no es evasión, es alineamiento con la voluntad divina para la justicia y la restauración. La segunda es la solidaridad práctica. Si hay heridos o desplazados, la comunidad debe organizar redes de apoyo, alojamiento temporal, asistencia médica, acompañamiento psicológico. La fe sin obras en momentos de crisis es un mal testimonio. Además, el acompañamiento a las familias y la colaboración con instituciones locales ayudan a testificar que la comunidad cristiana no se limita a interpretar, sino que cura y reconstruye. La tercera acción es la búsqueda de la verdad. Contactar fuentes oficiales, contrastar informes, evitar la difusión de datos indefinidos como si fueran hechos. La responsabilidad informativa es una forma de integridad profética, proclamar la verdad sin agravar el dolor humano. Mientras caminamos por estas consideraciones, hay una pregunta teológica que no podemos soslayar. Si la profecía se cumple en la historia, ¿qué lugar ocupan los acontecimientos humanos concretos dentro del plan redentor? La respuesta bíblica, y la que sostiene la tradición cristiana, es que la historia es el escenario donde se desarrolla la economía de la salvación. Dios no es un observador distante, actúa en la trama humana. Pero esa acción divina no anula la libertad humana ni la responsabilidad moral. En otras palabras, la presencia de señales no exime a los creyentes de su deber de amar, de buscar justicia y de trabajar por la reconciliación. Esto nos conduce a una tensión inevitable, la tensión entre alarma y esperanza. El mundo muestra señales inquietantes, la Escritura habla de dolores y de esperanzas. La tarea del pastor analista es mantener ese equilibrio, alertar sin sembrar terror, llamar al arrepentimiento sin destruir la paz interior, proclamar la soberanía de Dios sin convertir la teología en excusa para la pasividad. ¿Cómo se logra eso en la práctica? Con un discurso que tenga raíces bíblicas firmes y manos que trabajen por la sanidad social. Permítanme enlazar ahora uno de los pasajes más citados cuando aparecen signos, el capítulo que contiene los dichos de Jesús sobre los signos de los tiempos, por ejemplo, Mateo 24. En su contexto inmediato, Jesús advierte a sus discípulos sobre guerras, rumores de guerra, terremotos y pestes como comienzo de dolores. El énfasis no está en hacer una lista de chequeo para cada acontecimiento, sino en mantener la fidelidad y la vigilancia. Si aplicamos esa enseñanza a nuestro presente, la lección es pastoral: estar alertas, no alarmados, vigilantes, no paralizados. Recordemos también que la profecía bíblica no es solo anuncio de juicios, es, en su núcleo, anuncio de redención.
Incluso cuando habla de corrección, la meta es la restauración. Por eso cualquier lectura de los sucesos contemporáneos que omita la oferta de gracia queda incompleta. La resurrección, como reiteré antes, es el signo supremo de que Dios repara y transforma. Esa esperanza debe informar nuestras reacciones ante el dolor. No se trata solo de comprender por qué pasan las cosas, sino de ofrecer vida donde hay muerte, de administrar consuelo donde hay caos. Mientras trazamos este mapa de lectura responsable, se hace evidente que el caso de Bondi Beach exige una doble respuesta: investigación y pastoral. Pedir pruebas y al mismo tiempo tender una mano. Y hay una última advertencia práctica antes de que avancemos a analizar ciertos textos con más detenimiento: la necesidad de no usar la profecía como cubierta para agendas políticas o sectarias. La interpretación profética que sirve a intereses partidistas mutila el mensaje bíblico y desencadena divisiones. La fe profética verdadera es siempre orientada hacia la reconciliación y la justicia. Ahora, en el siguiente tramo de nuestra reflexión, comenzaremos a contrastar pasajes concretos con escenarios posibles en la realidad contemporánea. Veremos cómo las imágenes de los profetas pueden dialogar con la violencia pública sin forzar equivalencias literales. Antes de entrar en ese diálogo textual, sin embargo, conviene que aclaremos qué datos necesitamos para avanzar con seguridad respecto a Bondi Beach: testimonios oficiales, declaraciones de las autoridades locales, informes de organismos de derechos humanos y la corroboración de medios confiables. Mientras esos elementos no estén plenamente verificados, seguiremos hablando en términos condicionales. Y sin embargo, hay algo que no puede esperar: la pregunta ética que cada uno debe responder hoy mismo. Si este hecho en Bondi Beach, sea lo que sea su naturaleza definitiva, nos confronta con la fragilidad humana, ¿qué estamos dispuestos a hacer como comunidad creyente? ¿Dormiremos con palabras y sin obras, o levantaremos manos y pies para socorrer? Esa decisión concreta, práctica, es la primera señal de que la interpretación profética no es una especulación estéril, sino un motor de compasión. Al llegar aquí, la tensión crece. Por un lado, el deseo de certeza profética; por otro, la obligación de prudencia informativa. Entre esos polos se abre el terreno donde la Iglesia debe moverse: firmeza doctrinal sin rigidez insensible, urgencia profética sin temores que paralicen, esperanza sin evasión de la realidad. En breve entraremos a examinar pasajes específicos que suelen mencionarse en estos debates y aplicaremos los criterios que ya enunciamos. Queremos ver cómo textos como Isaías 53, los salmos mesiánicos y las advertencias de los evangelios dialogan con eventos contemporáneos sin ser usados de forma instrumental. Antes de hacerlo, quiero reafirmar algo simple y radical: donde haya dolor, Cristo llamó a que seamos presencia sanadora. La ley profética no anula la caridad. Y si hay una lección que nos dejó la vida de Jesús, es precisamente esa. La profecía se cumple en la carne cuando el pueblo de Dios responde con amor. Con esa convicción, nos vamos a acercar ahora a algunos textos seleccionados para evaluar si, hipotéticamente, un suceso como el de Bondi Beach podría entrar en su órbita interpretativa, o si por el contrario sería peligroso forzar esa lectura. Pero antes de pasar a los pasajes, reitero la cautela. Cualquier relación que tracemos entre el texto y los hechos modernos será presentada en términos de posibilidad y necesitará de evidencias externas corroboradas para ser mantenida como hipótesis seria. En los próximos minutos examinaremos el texto, su contexto original y las maneras legítimas y peligrosas de aplicarlo hoy. Ahora sí, entremos al examen textual que prometí. Tomemos algunos pasajes que con frecuencia aparecen en debates sobre señales de los tiempos y veamos, con el método que ya trazamos, cómo podrían dialogar, sin forzar, con un hecho contemporáneo como el de Bondi Beach, siempre manteniendo la etiqueta indefinido donde correspondan los datos del incidente. Comencemos por Mateo 24 y sus paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. En su contexto inmediato, Jesús responde a preguntas de sus discípulos sobre el fin del sistema político-religioso que los oprimía. Habla de guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres y persecuciones, y termina invitando a la vigilancia y la fidelidad. El núcleo hermenéutico es claro. Jesús no propone una tabla de verificación para cada tragedia específica, sino que ofrece un marco para vivir bajo la incertidumbre. ¿Qué sacar de esto para Bondi Beach? Si aceptamos que Mateo 24 describe un patrón, entonces la interpretación responsable consiste en observar tendencias, no en reclutar cada suceso como una marca definitiva.
Así que, si en las próximas semanas se confirma que en muchas ciudades se repite una pauta de violencia semejante y creciente, eso podría ser parte del patrón al que el Evangelio alude. Pero el ataque aislado, por doloroso que sea, no cumple por sí solo con el conjunto de testigos y señales que el pasaje requiere. En términos prácticos, si los informes muestran que hubo violencia sistemática contra creyentes o que existe una conexión ideológica sostenida que apunta a un clima de persecución, entonces la lectura de Mateo 24 gana consistencia. Si no, debemos evitar una aplicación literal e inmediata. Pasemos ahora a Isaías 53, uno de los textos más complejos y hermosamente ambiguos del Antiguo Testamento. Tradicionalmente, la comunidad cristiana ha leído a este siervo sufriente como una prefiguración del Mesías que toma sobre sí el mal y la enfermedad. Es un texto que pertenece a un género profético-poético y que en su contexto tiene una función teológica de consuelo para un pueblo que ha sufrido. ¿Cómo usarlo hoy? No para convertirlo en un manual interpretativo de cada calamidad humana, sino para recordar que el centro de la profecía no es el castigo en sí, sino la identificación divina con el sufrimiento humano y la promesa de redención. Frente a Bondi Beach, Isaías 53 nos reclama una respuesta práctica: estar cerca del que sufre, no buscar explicaciones simplistas que instrumentalicen su dolor. Cualquier aplicación que haga de ese pasaje una especie de sello para justificar juicios nacionales o persecutorios sería teológicamente impropia y éticamente peligrosa. Un tercer pasaje que conviene traer a la mesa es el de los profetas del AT que articulan juicio y llamado a la restauración. Por ejemplo, Jeremías y Amós. Ellos no leían cada catástrofe como un simple castigo mecánico, sino que ubicaban las crisis dentro de una negociación moral. Caminos equivocados producen consecuencias. Esto implica una hermenéutica responsable. Al vincular un evento contemporáneo con la profecía, se debe mostrar por qué existe una conexión moral y estructural y no solo una analogía superficial. En la práctica, esto significa que si en Bondi Beach se detectan fallos institucionales, por ejemplo, negligencia en seguridad pública, marginalidad extrema o políticas que aumenten la vulnerabilidad de ciertos grupos, entonces la lectura profética que enfatiza responsabilidad social tiene asiento, no para condenar sin pruebas, sino para movilizar esfuerzos de reparación y prevención. También es útil recordar los salmos de confianza y las oraciones de los salmistas que claman ante la violencia. Ellos no siempre ofrecen una lectura causal del sufrimiento, a menudo son repertorios de plegaria. Señor, ¿dónde estás? Ayuda a los oprimidos. Esta dimensión litúrgica es vital. La profecía no solo interpreta, sino que impulsa la oración y la acción. Frente a noticias inquietantes, la primera respuesta bíblica puede y debe ser una oración que pide claridad, consuelo y justicia. Quiero detenerme un momento en las escrituras apocalípticas, en particular en la literatura que usa imágenes simbólicas, bestias, sellos, visiones, y que aparece en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Esa literatura, por su misma naturaleza, habla en código y exige prudencia hermenéutica. No es que debamos ignorarla, es que debemos leerla con herramientas que distingan lo simbólico de lo histórico eventual. Usar, por ejemplo, una imagen apocalíptica para afirmar que tal ataque es prueba de que se acerca el fin es arriesgado si no se traza una argumentación que respete el lenguaje simbólico y el horizonte del autor. En vez de hacer predicciones, la lectura responsable de esa literatura nos vuelve vigilantes y nos invita a vivir con esperanza activa, amar, predicar, servir. Si cada suceso violento fuese proclamado como la señal, perderíamos autoridad y credibilidad. Después de este recorrido textual, ¿cómo aplicamos, paso a paso y con humildad, la hermenéutica al caso de Bondi Beach? Presento aquí una secuencia que sirva tanto para líderes como para creyentes informados. Primero, identificar el pasaje que se propone como cumplido y estudiar su contexto literario e histórico. Segundo, evaluar si la temática del texto encaja con el incidente. ¿Habla de persecución, de juicio moral, de un patrón de violencia? Tercero, recabar evidencias múltiples y confiables del hecho contemporáneo. Declaraciones oficiales, informes periodísticos verificados, testimonios auditados. Cuarto, consultar la memoria y la voz de la comunidad de fe local y de expertos bíblicos,
¿Cómo lo está viendo la iglesia local? Quinto, formular la interpretación en términos condicionales y pastorales. Si los datos confirman X, entonces podríamos decir Y y acompañar con acciones concretas. Esta secuencia protege a la vez la integridad hermenéutica y la sensibilidad pastoral. Debo subrayar algo que ya asomó antes: la tentación de usar la profecía como arma política o ideológica. En tiempos de crisis, hay quienes sienten que una lectura apocalíptica servirá para movilizar bases o justificar agendas. Eso distorsiona la misión profética bíblica. El verdadero profeta, según la Escritura, no manipula el pánico para ganar poder. Llama a la conversión, denuncia la injusticia y acoge al quebrantado. La interpretación profética que degrada la dignidad humana o que fomenta la exclusión es una impostura. Por eso es vital que la Iglesia se mantenga como un espacio de discernimiento ético. Primero el cuidado de la víctima, luego la búsqueda de verdad, y solo después la argumentación teológica con toda la humildad que corresponde. En términos prácticos, para una comunidad que se encuentra ante la incertidumbre mediática sobre Bondi Beach, propongo acciones concretas y éticas que no dependen de una conclusión profética. Orar informados, no oraciones que reproduzcan rumores, sino plegarias que pidan claridad, consuelo y justicia. Orar por las familias afectadas, por los servicios de emergencia, por quienes investigan y por las comunidades locales para que no haya reacciones violentas. Proteger la verdad. Evitar compartir testimonios no verificados. Si hay mensajes o vídeos circulando, someterlos al tamiz de la verificación antes de difundir. La Iglesia debe ser guardiana de la verdad, no propagadora de pánico. Acompañar a las víctimas, ofrecer apoyo práctico, asistencia, alojamiento temporal si hace falta, apoyo psicológico y redes de apoyo comunitario. Organizar colectas responsables y colaborar con organizaciones locales que ya trabajan en la zona. La respuesta cristiana se mide en manos que se ofrecen, no en discursos que predicen. Vigilar el discurso público, resistir a la polarización. Si aparecen culpabilizaciones genéricas hacia grupos enteros, la Iglesia debe ser contracorriente y predicar clemencia hasta que las pruebas se presenten. La justicia exige investigación, no linchamiento moral. Educar a la comunidad. Aprovechar instancias públicas para explicar cómo leer la profecía bíblica hoy. Enseñar los criterios que ya enunciamos y mostrar ejemplos de malas interpretaciones pasadas. Convertir la crisis mediática en una oportunidad formativa. Promover reconciliación social. Si los hechos revelan fallos institucionales o estructuras que agravan la vulnerabilidad, la Iglesia puede y debe pedir reformas y ofrecer alternativas. Programas de inclusión, proyectos sociales que mitiguen marginalidad, alianzas con autoridades y ONGs. Estos pasos no son exhaustivos, pero son una hoja de ruta ética. Primero la verdad, la compasión y la acción. Después, la interpretación teológica. Quisiera ahora abordar una objeción frecuente. Si no afirmamos que cada suceso es una señal, ¿estamos privando a la Iglesia de su capacidad profética? La respuesta corta es no. Ser profético no significa tener respuestas expeditas para todo, sino mantener una voz crítica y esperanzadora frente a la injusticia. Ser profético implica denunciar el mal estructural, clamar contra la indiferencia y proponer esperanza concreta. Incluso cuando la correlación entre un evento y la profecía no es demostrable, la voz profética puede y debe levantarse para apoyar a los oprimidos, exigir justicia y proclamar la gracia que sana. En esto, la tradición bíblica es clarísima. La profecía auténtica está al servicio de la vida humana, no de la especulación interesada. A medida que las investigaciones sobre cualquier incidente avanzan, los líderes de fe tienen una responsabilidad particular ante su rebaño: acompañar la ansiedad, ofrecer explicaciones proporcionales y apuntar siempre a la esperanza cristiana. El sermón que desata pánico, que promete fechas o que emplea la tragedia como trampolín emocional es pastoralmente irresponsable. El ministerio que consuela, que llama a la justicia y que moviliza ayuda práctica es la encarnación de la profecía bíblica. En otras palabras, la pregunta ¿se cumple la profecía ahora? No puede deshumanizar la respuesta. Debemos sostener la tensión entre advertencia y consuelo, entre vigilia y servicio. En este punto conviene recordar el papel de la comunidad local en el proceso interpretativo.
Las iglesias en el lugar de la tragedia suelen ser primeras respondientes. Abren sus puertas, organizan asistencia, acompañan funerales. Esa práctica pastoral es en sí misma una interpretación viviente. La profecía se cumple en la carne cuando la comunidad responde con compasión. Así que, incluso si la conexión profética queda sin confirmar, la acción ética inmediata de la Iglesia es una forma poderosa de profecía práctica. Permítanme ilustrar con ejemplos históricos breves que conectan con el patrón que hemos mencionado. Cuando Babilonia o Egipto significaban un contexto de opresión, los profetas llamaron a la reforma y la restauración. Cuando la violencia marcó la historia, la comunidad de fe se multiplicó en obras de misericordia. No eran interpretaciones frías, teóricas, eran respuestas concretas al sufrimiento. Esa es la tradición que debemos recuperar ahora, interpretación que conduce a servicio. Llegando al clímax de nuestra reflexión, quiero lanzar un llamado claro, urgente y pastoral. Si hay alguna lección que el cristianismo ofrece frente a la noticia de Bondi Beach y que aplica a cualquier tragedia contemporánea, es esta. La primera respuesta nunca puede ser el pánico interpretativo. La primera respuesta debe ser el acompañamiento y la oración activa. La segunda respuesta es la verdad, verificar antes de proclamar. La tercera es la acción, ayudar, sanar, exigir justicia. La última, pero no menos importante, es mantener la esperanza escatológica. Dios está obrando. La cruz y la resurrección son nuestra seguridad últimas. Ese mensaje final no minimiza el dolor presente, lo enmarca en una historia que terminará en restauración. Antes de concluir, quiero ofrecer una guía práctica mínima para quienes me escuchan y desean actuar hoy. Si vives lejos de Bondi y recibes noticias fuertes, evita compartir material no verificado. Ora por las víctimas, apoya con donaciones a organizaciones locales confiables, y si perteneces a una comunidad de fe, coordina esfuerzos de apoyo que respeten la dignidad de los afectados. Si vives cerca y puedes colaborar de forma segura, ofrece tu ayuda práctica. Escucha, acompaña y conecta a las familias con servicios. Esa es la predicación más contundente que tenemos a la mano. Finalmente, volvamos al corazón teológico que sostiene todo esto: la soberanía de Dios y la centralidad de Cristo. Ninguna interpretación profética legítima puede marginar la cruz y la resurrección como centro del mensaje cristiano. Todo lo demás, incluso las advertencias y los signos, debe orientarse a la confirmación de que, en Cristo, la destrucción no tiene la última palabra. Eso nos permite mirar el caos con una mezcla de urgencia y esperanza. Urgencia para actuar, esperanza para afirmar que la historia tiene destino. Al terminar, recuerdo lo que señalé al principio. Los datos sobre Bondi Beach aparecen en muchos lugares como indefinidos. No tenemos aquí cifras ni nombres confirmados. Esa incertidumbre exige prudencia. Si en el futuro aparecen reportes verificados que nos permitan afirmar con mayor solidez alguna lectura, entonces estaremos obligados a reevaluar y, si procede, a anunciar lo que la evidencia muestre. Mientras tanto, actuemos con compasión, con integridad informativa y con responsabilidad teológica. Y ahora, un último llamado concreto. Si este mensaje agitó algo en tu interior, si despierta en ti la necesidad de actuar, te invito a 2 cosas. Primero, únete en oración por los afectados y por quienes trabajan en la investigación y la ayuda humanitaria. Ora por la claridad, la justicia y la paz. Segundo, si quieres profundizar en cómo leer la profecía bíblica hoy y cómo aplicar estos criterios en otros casos contemporáneos, mira el video que hemos preparado sobre cómo leer la profecía bíblica en tiempos de crisis, que aparece recomendado ahora y en la descripción. Allí desarrollamos con más detalle los criterios hermenéuticos y ofrecemos recursos para líderes de iglesia y laicos comprometidos. Además, en la descripción encontrarás enlaces para colaborar con organizaciones que apoyan a víctimas en zonas costeras y recomendaciones para verificar noticias localmente. Que la iglesia responda con mansedumbre y valentía, que no nos gane el ruido, sino la compasión, y que en medio de la confusión, la esperanza de la resurrección nos impulse a servir. Caminemos con vigilancia y con amor, sabiendo que aunque no podamos controlar todos los eventos de la historia, sí podemos ser la presencia sanadora de Cristo en el mundo.